La Biblioteca Palafoxiana, no hay mejor escenario para poder conversar con un gran personaje de la vida poblana, de la historia cultural de este hermoso estado. Hoy, alguien quien ha dedicado su vida a la historia, a la cultura, al arte y mucho más. Ya verán quién es. Este martes platicaremos con un hombre de letras, de cultura y respeto. Un personaje que ha dedicado su vida a la historia y al conocimiento, a través del cual nos ha mostrado por medio de sus libros el saber y el entender la vida con sus misterios. Autores van, autores vienen. Sin embargo, él siempre está. Pedro Ángel Palou. Hoy un café muy especial, Pedro Ángel Palou. Gracias por aceptar. ¿Cómo estás? Al contrario, bien, muy bien. Qué bueno que estamos aquí y en un escenario tan maravilloso. Extraordinario. ¿Verdad? Oye, histórico. Histórico y vigente. Y vigente, que eso es lo importante. Claro, claro. Como tú. Bueno, fuera. Comprenderás. Bueno, fuera. ¿No estás vigente? Claro que sí. Bueno, pues, mala hierba, dicen en mi pueblo, nunca muere, ¿no? Estás muy joven, eres un pequeño. Qué bueno, que así piense. Así te veo, Pedrito, así te veo. ¿Dónde naciste? En Orizaba. En Orizaba, eres chico de Orizaba. ¿Y cómo llegaste a Puebla? A Puebla llegué cuando tenía 13 años. Y aquí me quedé hasta hoy. ¿Y por qué te quedaste aquí? Porque vine interno. Mi familia se quedó allá. Sí. Y me fui quedando en el colegio, en el Oriente, hice secundaria, preparatoria. Y después, bueno, se abrieron otras posibilidades, entré a la universidad, leyes no era mi carrera, no era mi profesión, ni mi vocación. Me fui al periodismo, fui al Sol de Puebla, trabajé ahí 19 años consecutivos. Vine a fui de los cofundadores de La Voz de Puebla. Y luego por esas cosas raras ingresé al sector oficial en vísperas del centenario del 5 de mayo con don Eduardo Cue. Y ahí proseguí en el gobierno del Estado durante muchos años, ¿no? Hasta mi jubilación, cuando Pedro llegó a ser secretario de Cultura, dije, ¿ya qué hago yo aquí? Y ya hay alguien más que me voy a otro estribo, ¿no? Y aquí seguimos, ¿no? Escribiendo, manejando el Consejo de la Crónica del Estado, que ha crecido mucho. Tenemos 178 cronistas del Estado. Wow. Y yo espero que de aquí al fin de año lleguemos a los 225, que son los municipios que hay en el Estado, ¿no? Y que son la tradición, la historia, la identidad, que son personas muy importantes en su comunidad y que han producido libros, hemos producido libros con ellos, crónicas, etcétera, etcétera. Y creo que eso afianzará la riqueza histórica de este estado tan importante en la vida de México y quizás un poco más allá también, ¿no? Nos regresamos un poco. ¿Fuiste buen estudiante o...? Yo, no mucho. Oye, hace unos días platicaba con Emilio Maurer, también hicimos un café con don Enrique Montero, que son grandes amigos tuyos, y me contaba Emilio que les dabas clases. Sí, claro, fui su maestro. ¿Pero cómo pudiste? Bueno, el primer día armé un escándalo, casi los agredí a él, a Pepe Caso, a De la Concha y algunos más, a Benito Álvarez, y vieron, dijeron, no, es cierto, desde ese día cambió la circunstancia, fui muy amigo de ellos, fuera del aula, y lo había sido antes y lo sigo siendo hasta hoy, pero ahí sí fui
cumplí con mi papel y resultó para ellos mismos, ¿no? La prueba es que siguen siendo amigos míos, muy fraternales, muy íntimos, ¿no? ¿Qué les dabas? Historia de México. ¿Y sí la aprendían Combinada o con no? historia de Puebla, claro. ¿Y sí la aprendían o no? Ah, claro. ¿Sí? Reprobé a alguno de ellos, no te digo a quién, pero... ¿Sigues dando clases? Sí, di un curso recientemente en la Ibero Sí. y ahora en la Casa de la Cultura. Es que quien dio clases alguna vez, yo di 36 años consecutivos clases. Nunca lo puedes dejar. Y ahora tengo un taller de historia de Puebla y de México en la Casa de la Cultura todos los miércoles, cerca de 35 personas, ¿no? Adultos, ¿no? Muy enamorados de la historia. Y te digo, el que dio alguna vez y tuvo pasión por la cátedra, nunca podrá dejarla. ¿Dónde está el secreto para la cátedra? Porque muchos dan clases, pero no termina siendo tampoco su pasión y la tuya sí la es. Claro, sí, claro. Yo creo que hay que amar la historia para poderla dar, ¿no? Sí. Y no pontificar, ¿no? Hacerla coloquial para que es uno de los errores para mí de la impartición de la historia hoy, escolarmente hablando, ¿no? La gente va a pontificar y el alumno lo rechaza, puras fechas, ¿no? Puros nombres, Terrible. ¿no? Entonces, no ese es el camino de la historia, hay que pensarla, repensarla, comentarla con ellos, y solo así funciona, y creo que eso ha sido la clave mía. He tenido muchos talleres con gente adulta a lo largo de diversos grupos de Puebla, ¿no? Y yo creo que ese ha sido el posible éxito, ¿no? ¿Quién ha sido tu mejor alumno o alumna? Mi Ya mejor inclusive alumno de fue adultos, Urbano de Loya. Urbano, claro. Urbano de Loya fue sin duda el mejor alumno que tuve, ¿no? ¿Qué pasión tenía Pedro? Era hablar cuando una vez invitaba a un programa y hablaba del fútbol que a nosotros dos nos gusta y ahora platicaremos de eso, se ponía a llorar. Sí. O sea, pero a mí me daban unos nervios porque yo decía, Claro, ¿pero por qué claro, llora? claro. Y era la emoción La que emo- tenía. Sí, tuvo muchos problemas posteriores a donde había llegado Urbano y eso lo afectó emocionalmente, ¿no? Independientemente de que, bueno, lo llamó el presidente Díaz Ordaz, preguntó quién fue el mejor alumno de leyes, pues Urbano, se lo llevó. Claro. Y repito, como alumno fue verdaderamente extraordinario, sin duda el mejor alumno que yo tuve, ¿no? Alumna. Ahora ya inclusive de adultos que des clases. Alumna, pues puede ser que la esposa de Ramón Lozano, que en paz descanse, ¿cómo se llamaba? Que murió muy joven. Ramón Chico. Sí, de Ramón Chico. Sí, muy bien. Fue una alumna verdaderamente extraordinaria, ¿no? Incluso, bueno, Ramón pagó una aula de la Ibero que lleva el nombre de ella, ¿no? Fue una gente muy brillante, murió muy joven de cáncer y ya mayor, con hijos, hizo la carrera, hizo la maestría, en fin. Ese fue mi mejor alumno, ¿no? Sin ¿Cuándo duda. te casaste? ¿A qué edad? Me defendí Te heroicamente llevaron- mucho. Te defendí. Heroicamente. Yo me casé para tener una fecha importante, el año del centenario del 5 de mayo. Para tener una fecha En septiembre del 62. ¿Cómo eres? Septiembre del 62. Tuviste 4 hijos. 4 hijos. Bueno, tuve 5, uno murió días después, mejor, que nació mal, Sí. pero 5 hombres, sí. Puro varón. Puro varón. Puro varón. Puro artículo para dama. Sí, ahora al revés. Ahora tengo 6 nietas y 4 hombres. Pero estás encantado. Ah, sí, claro. Cuéntame de tus hijos. ¿El más Sí. grande? Enrique, yo creo que es el más talentoso de mis hijos, es doctor en química, es un gran maestro de matemáticas, es especialista en alimentos, tiene algunos descubrimientos, es más conocido en el mundo de la química en América, ¿no? En Estados Unidos, pero es sumamente modesto,
un día presentó un libro y ese día nos enteramos, su madre y yo, de su currículum. ¿A poco? Tiene doctorados, maestrías, extraordinario Enrique, ¿no? Pedrito. Pedro, es el que le sigue, ¿no? Pedrito es el que le sigue. Sí, claro, sí, Pedro, claro. Pedro en Boston, ¿no? También a los dos algo les pegó el impartir cátedra. Pedro está en la universidad en Boston ahora, ¿no? Sigue escribiendo, por supuesto. Lo hizo en la Ibero, lo hizo en otra universidad de los Estados Unidos antes de llegar a Boston. Y ahí está con toda su familia. Es literato, es un experto en gastronomía, ha hecho televisión en México con comida y demás. Pedro vive lo suyo muy contento y muy bien también con una gran familia. Después sigue Juan Ignacio, ¿no? Que lo tuvimos en el Puebla. Sí, claro. ¿Cómo te van heredando, Pedro? Que al final creo que pues mucho tienen, lo tuyo de la cátedra, lo tuyo de escribir, de la investigación, de la historia. Con Juan Ignacio tuvimos, pues digo, muchos una gran días relación. de glorias, claro, pero además el apasionarse también por el fútbol, ¿no? Y ahora está en Tijuana. Sí, es el director deportivo de Tijuana, bueno, y los llevó al primer campeonato que tuvieron los Cholos hace 3 años escasos, ¿no? Sí. También está con toda su familia allá, la familia Han, Ron, que son los propietarios del equipo, realmente lo han tratado muy bien. Él se fue muy decepcionado de Puebla, no quiero decir cómo se fue, pero así es el fútbol. Con Y entonces él se fue a historias. California a poner una escuela de fútbol. Sí, y le fue Y muy ahí bien. fueron por él. Ah, qué bueno. Y primero dijo que no, y por fin lo convencieron y bueno, ahí está trabajando con mucho entusiasmo y ahora pues desbancó el fútbol al béisbol en Tijuana, ¿no? Te he de decir que México, norteamericanos o mexicanos, entre 8 y 10 mil van cada semana pagando en dólares, se venden los boletos en dólares al estadio de Y van Tijuana. encantados de la vida. Claro. Vamos a seguir con este cafecito que está muy interesante. Qué bueno que tomes cafecito. Ya ves, te invité uno rico del que a ti te gusta. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Pedro Ángel Paló. Continuamos en un café con Mariloli y ya tu último pollito, Javier. Javier, pequeño, es comerciante, fue comerciante desde que les vendía cosas a sus hermanos, desde que eran jóvenes. Sí. Él tuvo otra porque quiso, porque creo que es también muy talentoso Javier. Javier tiene un periódico virtual en las computadoras y que lo maneja desde hace mucho tiempo, ¿no? Nunca quiso, estuvo en el ITAN incluso, pasó el examen del ITAN, entró al ITAN y dijo, no, yo aquí no, y se regresó, jugaba muy bien básquet, jugaba bien fútbol, pero tampoco quiso ser profesional. A lo profesional no. ¿Tú jugaste fútbol? Sí. Sí, claro, sí. En mi pueblo el fútbol era todo. La Asociación Deportiva Orizabeña, el ADO, que no es el ADO de los autobuses, nació en mi casa, con mi papá, en mi propia casa. Y hasta la fecha existe la Asociación Deportiva y estuvo en la Liga Mayor de Fútbol, hubo 2 equipos en Orizaba, el Moctezuma y el ADO. Porque aquí vino uno de la U de Orizaba, ¿no? En fútbol rápido. Sí, claro. Sí. Y al Puebla original vinieron muchos jugadores, que bueno, los 3 Cuburo, ni más ni menos, orizabeños, los 3, Martín, José Antonio y el Chapela, ¿no? Ajá, el Chapela. Y vino Walter Menés, en Polo Quiñones. ¿Qué te puedo decir? Díaz Carrillo fue de Puebla allá. ¿Tú jugaste en el Puebla? No. No jugaste en el Puebla, nada más estuviste... En el colegio y nada más. Tuve una lesión en la rodilla y ya de ahí ya no quise quisiste saber más. No.
¿Qué posición jugabas? Delantero, centro delantero, igual Sí, que un con tu hermano mío. Tamaño. Sí. Igual que un hermano Metías mío. muchos goles. ¿Mande? Metías muchos goles. Sí, sí, sí. Todavía les enseñé a Emilio y a estos cómo se tiraba un penalti y cómo se hacían esas cosas. Para que vean, Claro, aquí sí hay claro. clase, ¿no? Sí, sí. Aquí sí hay clase. ¿Cómo entras al Puebla? Al Puebla. Es una historia un poco especial. ¿Quién estaba? Bueno, yo empecé, pues, por supuesto, a hacer crónica en El Sol del fútbol de Puebla, la primera época del pueblo, ¿no? Me tocó vivir el fin del Puebla, el permiso del Puebla que no pudo recuperarse. Me tocó el incendio del Mirador, verdaderamente trágico, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevaba el estadio, Pedro? No, en el Mirador había nacido en 1945 y 10 años después se quemó o lo quemaron. Para mí lo quemaron. Y desapareció el fútbol profesional. Y entonces yo manejé el fútbol de la Universidad Autónoma de Puebla y llegamos a meter en el Aquiles Cerdán 10,000 gentes. Lo que y transmitíamos por radio el fútbol universitario. Sí. Y de ahí, bueno, regresó el fútbol con Moreno Valle a la segunda división y seguía haciendo crónica de radio y de prensa y en algún momento estuvo a punto de desaparecer el Puebla, en un momento muy difícil, muchos años después, y Jorge Murat le dijo a Jiménez Morales mis antecedentes deportivos y me dijo, se va a hacer cargo, yo era secretario de Cultura, también se va a hacer cargo del fútbol, y habíamos traído el básquetbol profesional también, y fui también presidente de las Abejas Poblanas. Yo trabajaba 35 horas diarias, ¿no? Y esa fue mi llegada al fútbol profesional como presidente, y fui presidente en el primer campeonato del Puebla, había sido en las copas, pero en la liga fue el primer, con el licenciado Jiménez Morales, con Manolo Lapuente como técnico, en el primer campeonato que fue sin duda una de las grandes satisfacciones personales y que motivó de una manera increíble a la ciudad de Puebla, que vivió ese campeonato como no ha vivido otro, ¿no? Y aparte fue extraordinario, ¿no? Y a la fecha se siguen acordando del penalti. Claro, del penalti, claro. Al último minuto, además te voy a decir una cosa. Estuvo el presidente de la FIFA, Havelange, el presidente de la CONCACAF, que era Cañedo, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que era el licenciado, ahorita digo quién, y el licenciado Lebrija, que era el presidente de la Primera División. Caso único que estuvo la cúpula del fútbol, claro, nacional e internacional premiando al Puebla ese día. Fue grandioso. Ah, no, grandioso, inolvidable. ¿Y cuándo saliste del Puebla? Salí del Puebla cuando el Puebla se vendió a los particulares y entonces lo dejé totalmente y nunca volví al fútbol como directivo, lo hice como aficionado hasta el momento en que pasó lo que pasó con Juan Ignacio. Como muchos. Sí, claro. Y entonces no volví, porque además yo creo que viví las diversas etapas del fútbol, ¿no? El fútbol puro, el fútbol de aficionados, el fútbol, digamos, amateur. Sí. Y luego el fútbol se hizo espectáculo y hoy el fútbol es industria, ¿no? Es interés, mucho interés. Claro, intereses económicos. No solo los árbitros, los jugadores se llenan de patrocinadores, ¿no? Como si fueran pilotos de la Fórmula 1. Todo en el estadio se vende, ¿no? Los anuncios directos, indirectos. No. Te voy a dar un ejemplo. Yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? El chofer del autobús del Puebla me dijo un día, oiga, ¿no me van a dar prima a mí? Dije, ¿por qué? Dice, porque yo llevo a los jugadores. Ah, porque yo los llevo. Después de eso, el que pintaba, el cuidador del campo, también me dijo lo mismo. Dije, aquí no hay nada que hacer, ¿no? Llegó ya a tal grado sí, qué triste. los intereses económicos del fútbol
que eso ya era el colmo. El Mejor la culmen. cultura. Claro. La cultura y el arte. ¿A qué hora escribes? A la hora que puedo. ¿A qué hora puedes? Normalmente en libros la has noche, escrito? ¿no? ¿Cuántos libros has hecho? 14 o 15 libros. Muchos han sido el 5 de mayo, que yo lo tengo, que siempre me Bueno, me el haces 5 favor de mayo regalar, es Casa de Cultura. Sí, claro. Sobre personajes poblanos, muchos, ¿no? La guía de la Palafoxiana, entre otras cosas. El 5 de mayo, el sitio de Puebla, Guillermo Prieto en Puebla. Por decirte algo, ¿no? Siempre personajes relacionados con Puebla. Bueno, hice con Isaac Golson la historia del Puebla de fútbol, Isaac, también, claro. en paz descanse. Sí. En fin, pues le roba uno tiempo al tiempo para poder hacer, es otra de los... ¿Cómo es tu día a día? De las, Porque ya me imagino que es un poco complicado. ahora no tanto, por supuesto, pero lo fue, sobre todo en esa época de la que yo te hablaba. Ahora es mucho más descansado, puedo llegar a las 10 de la mañana, irme a las 4 o 5 de la tarde y volver al día siguiente, ¿no? No tengo en la tarde mayores labores que cuando hay alguna actividad especial del Consejo de la Crónica, ¿no? Pero anteriormente sí, ¿A qué hora te levantabas? ¿A las 6 de la a mañana? las 6 de la mañana, ¿no? ¿Y tu día terminaba hasta A madrugada? la 1 o 2 de la mañana. ¡Qué bárbaro! Sí. A escribir todo el tiempo, a Claro, estudiar, a sí, investigar. preparar clases, en fin, ¿no? ¿Aquí este escenario lo utilizas? ¿Lo utilizaste? Sí, claro. Sí, aquí presenté mis mejores libros, ¿no? Porque cuando este edificio que tú ves ahora, no sé si habías nacido, yo creo que no. No, yo tampoco. Era un almacén de dependencias, ¿no? Sí. Aquí la gente llegaba y preguntaba, ¿aquí está la Palafoxiana? Porque había cemento, varillas de hierro, aquí estaba obras públicas, Sí. aquí estaba gobernación, no. Y cuando ¿Pero tuve eso la hace ocurrencia cuánto? ¿Hace de mucho? pensar en una casa de cultura, que pude lograrlo con don Guillermo Morales Blumenkron, entonces se salieron todas estas dependencias y el lugar ideal para hacer la Casa de la Cultura, la cereza de ese pastel es esto. ¿Eso hace cuánto fue? La Casa de la Cultura cumplió 40 años el año pasado, pero este escenario de 1773, que es la Palafoxiana como tal, aunque Palafox dejó los primeros 2000 volúmenes en 1646, pues es un recinto verdaderamente histórico. Claro. Y estaba abandonado, olvidado, y fue el lugar ideal para poder hacer la Casa de la Cultura, que afortunadamente sigue viva, ¿no? Y aquí, bueno, pues hemos hecho infinidad de actividades y de actos culturales, literarios, históricos, a lo largo de estos 40 años, ¿no? ¿Has vivido como has querido? Me encanta que te ríes. Dices, sí, en claro. grandes ratos sí, claro. ¿Qué te ha dado Pese mayor a los satisfacción? problemas y dificultades que tiene uno a lo largo de la vida en el sector oficial, que no deja de ser polémico, en el periodismo, es lo mejor que nadie lo sabe. Sí, a la larga es muy satisfactorio el poder haber hecho algo en favor de la comunidad que te dio todo, ¿no? A Puebla me dio a mí lugar, trabajo, me dio hijos, me dio esposa, me dio posición política, me dio posición, fui regidor del Ayuntamiento de Puebla, fui secretario de Cultura. Lo menos que puedo hacer es devolverle, aunque sea en mínima parte, lo que me dio Puebla, ¿no? En trabajos, en libros, la difusión cultural, en la difusión histórica, ¿no? Y entonces sí es satisfactorio, pese a los problemas que conlleva uno. Claro. ¿Tu mejor amigo? Mi mejor amigo, yo creo que mis hijos, ¿no? Tus hijos. A la larga han sido mis mejores amigos, ¿no? ¿Con ellos te desahogas? Ahora no.
tienen ellos también muchos problemas, ¿no? Pero sí lo hiciste. Me en algún desahogo momento. con la pared de mi cuarto. No me queda otra a veces, ¿no? Sí. ¿Para qué complicarles más la existencia ya de su difícil, ¿no? Así que tienes momentos a donde te desahogas, a donde lloras, a donde dices, ¿por qué ha pasado esto? Claro. Hay veces que si no tiene... Pero sí has disfrutado tu vida. Sí, claro. Sí has disfrutado. Sí, he sido Los feliz puestos que con tuviste mi como vida. secretario de Cultura fue enorme. Sí, claro. Fue buen momento. Muy buen momento, claro, porque pudimos hacer muchas cosas que siguen, ¿no? Las casas de la cultura del interior del Estado, las bibliotecas del Estado, que ahora hay más de 500, empezamos con 40 o 50 bibliotecas públicas, reunir los museos que estaban divididos en una cantidad enorme de dependencias, el poder haber hecho muchas promociones para Puebla a través de esa actividad, con gran apoyo del gobernador Jiménez Morales, ¿no? Entonces sí, nos llevó mucho tiempo, nos agobió el trabajo, pero a la larga fue altamente satisfactorio. Voy a terminar con algo y con lo que cualquier persona que yo he escuchado en política, en cultura, en historia, en la vida social de Puebla, y eres un gran referente. Y eso es para llenarte de orgullo. Claro. Sí, yo algún día dije, ante el escándalo de la audiencia, que había tenido 2 hijos fuera del matrimonio. Uno, mi libro del 5 de mayo, que última edición se hizo en inglés, francés y español. Sí. Y la otra, La Casa de la Cultura, es decir, un hombre y una mujer, ¿no? Pero después de tantos años de esta actividad, ¿no? Medio siglo y un poco más puede ser, yo puedo salir con la cara que tengo a cualquier parte de la ciudad de Puebla. Sí. Voy todos los días al Portal, al Zócalo, porque no me puedo arrepentir de lo que he hecho, ni nadie puede señalarme nada. Mi único patrimonio seguramente ha sido la pasión por Puebla y la integridad profesional. Y de eso estoy muy satisfecho. Pues con eso yo me quedo. Te quiero tanto. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias y que sigas además con esa vitalidad, con esas ganas, y que esto sirva también como un homenaje, son a nada lo que te puedes merecer y a lo que te podríamos dar, pero un café con Mariloli contigo. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Por tus palabras y por el programa. Muchas gracias. Te quiero mucho. Yo también. Muchas gracias. Nosotros hasta aquí, hasta el próximo café.